Oh Diosa. El comienzo a la transformación de una mejor versión de ti es hoy. Soy Laura Susana. Comenzamos. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Odiosa. Gracias por acompañarme un miércoles más. El tema que traigo el día de hoy estoy segura que te va a encantar, porque se llama crisis igual a oportunidad. Seguramente te estás preguntando cómo es posible que una crisis me pueda llevar a la oportunidad de algo más. Pero déjame decirte que es posible. Cada vez que hay una crisis del tipo que sea, hay una oportunidad de algo. Son regalos que vienen envueltos en envolturas muy extrañas, pero siempre la crisis nos va a llevar a tomar una decisión. Definitivamente no podemos escoger qué nos pasa en la vida, pero sí podemos escoger la actitud con la que vamos a enfrentar eso que ya nos pasó. Yo no elegí lo que me pasó, pero sí elijo quién soy ante eso que me pasó. Esa actitud que tomo ante las cosas. ¿Qué vas a hacer en la vida con lo dado no pedido? Ahí está la oportunidad. La crisis es parte del desarrollo de los seres humanos. Cada cambio de etapa es una crisis, incluso las que son naturales, como por ejemplo, desde que nacemos, pues entramos en una crisis porque estamos acostumbrados a lo calientito del vientre de la mamá, estamos acostumbrados a eso, nacemos y salimos al mundo exterior. Entonces, ahí ya tenemos una crisis cuando crecemos, cuando nos convertimos en adultos, incluso cuando nos casamos también es una crisis. Aunque sea un cambio satisfactorio, no quiere decir que no podamos vivir una crisis. Deberíamos aprender justamente a abrazar el cambio y la transformación en la vida, porque así es como aprendemos y crecemos como individuos. Este tipo de experiencias nos enseñan importantes lecciones de vida, que de otra manera definitivamente no aprenderíamos. Cuando decimos cosas como la gente no cambia, los científicos se enloquecen, porque el cambio es literalmente lo único constante en toda la ciencia. Energía, materia, etc. Siempre están cambiando, transformándose, fusionándose, creciendo, muriendo. Lo que no es natural es la manera en la que la gente trata de no cambiar. La forma en que nos aferramos a cómo eran las cosas en lugar de dejarlas ser como son y cómo nos aferramos a recuerdos antiguos en lugar de crear nuevos. La forma en la que insistimos en creer, a pesar de todas las indicaciones científicas, que todo en esta vida es permanente. El cambio es constante. Cómo experimentemos el cambio depende totalmente de nosotros. Se puede sentir como la muerte o se puede sentir como una nueva oportunidad. Si abrimos los dedos, soltamos lo que presionamos, nos dejamos ir y se siente como esa adrenalina pura. Como si en cualquier momento fuera a llegar otra oportunidad, como si en cualquier momento fuéramos a nacer de nuevo. Y es que eso nos da la crisis, la oportunidad de elegir diferente. Todos contamos con elementos internos y externos para afrontar la vida, solo que a veces no lo sabemos. Son diferentes de persona a persona. Y es obligación y derecho de cada uno de nosotros reconocerlos y potenciarlos. Me refiero a capacidades intelectuales y emocionales particulares que cada uno de nosotros posee dentro de sí. Así como valores y virtudes que podemos evocar en momentos críticos.
Estas son fortalezas que no nos pueden ser arrebatadas, ya que involucran creencias, formas de pensar y sentir, como por ejemplo la perseverancia, el sentido del humor, la esperanza, la capacidad de amar, el pensamiento creativo, la espiritualidad. Son algunos de los recursos internos que en este momento te podría mencionar, seguramente hay más. Y eso es parte del autoconocimiento del que alguna vez hablamos en los episodios. Saber conocernos para así, con las herramientas que tenemos, afrontarnos a los cambios, afrontarnos a las crisis de vida. Definitivamente este mundo es un escenario dinámico que está en continuo movimiento, cambiando y evolucionando para progresar. Y la humanidad siempre se ha ido adaptando a todos estos cambios para poder subsistir. El problema aquí no son los cambios en sí mismos, sino la actitud que algunas personas toman frente a dichos cambios. A veces nos aferramos a una piedra intentando permanecer en el mismo lugar, pero nuestro entorno sigue transformándose. El cambio es inherente a nuestra vida. Consideremos además que cambiamos interna y continuamente. Cambia nuestro cuerpo, transformamos nuestras metas, evoluciona nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro planeta, hay nuevos retos, nuevas demandas, y hay veces que pasa que cuando ya cambiamos a lo mejor de domicilio, que cambiamos de estado, que migramos y queremos que las cosas sean exactamente como en el otro lugar donde vivíamos, pero no nos ponemos a analizar que las cosas nunca van a ser como eran antes, porque ya no es antes. Jamás vas a volver si terminas una relación y vuelves a regresar con esa persona, no esperes jamás que las cosas sean iguales, porque ya no son las mismas personas de antes y nunca vas a regresar al pasado. Así que lo que te queda es abrirte al cambio, saber que es posible empezar de cero, saber que es posible reinventarnos a cada momento y aceptar estos cambios para bien. Conviértete en una mejor versión de ti. Hay personas que ven el cambio como algo positivo, un reto, una oportunidad, una perspectiva de desarrollo, y otros que por el contrario lo consideran como una amenaza que altera su seguridad, su estabilidad y hasta la comodidad de la costumbre a lo conocido. Y ahí es cuando empieza el miedo, cuando empieza la crisis a este cambio. Definitivamente no porque tú seas capaz de verlo como algo positivo, que seas capaz de verlo como un reto, una oportunidad, quiere decir que el miedo al cambio se va a esfumar, no, tampoco. Por supuesto que da miedo, pero ahí está la oportunidad y la opción de elegir qué actitud vas a tomar ante ese cambio. En el fondo, el cambio es una maravillosa oportunidad hacia lo mejor, por fuerte que este sea. Si lo gestionamos bien, abriremos nuevas puertas y nuevas posibilidades. El físico Einstein, que seguramente esta frase la conocen, decía, lo más absurdo del ser humano es querer que una cosa cambie y seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo vas a obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo? Ábrete a la oportunidad del cambio. Definitivamente los cambios no son iguales ni ocurren en circunstancias iguales para cada persona. Cada uno está dado por características y situaciones determinadas y cada quien absorbemos esos cambios de acuerdo a los recursos con los que contamos. Recuerda también que nunca es suficiente cuando se trata de crecer y si creemos que tenemos limitadas opciones, nos quedaremos siempre en el mismo lugar. Llega un momento en el que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Entonces, ahora, antes de irnos a escuchar una canción, quiero que respires profundo y que analices estas preguntas.
Ahora, ¿qué vas a hacer con estas nuevas condiciones? ¿Lo vas a sufrir? ¿Te vas a victimizar? ¿Te vas a responsabilizar? ¿Vas a ser creativo? ¿Pasarás a las soluciones? Esta es una decisión solo tuya. Vamos a escuchar esta canción y regresamos con más para seguir hablando de cómo la crisis nos puede generar una verdadera oportunidad. No te vayas, esto es Odiosa. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. Ya estamos de regreso y ¿qué tal con esta canción? Esta canción es una de mis favoritas de Coldplay porque sí, definitivamente empieza pues un poquito triste, empieza como cuando no sabes qué hacer, cuando todo está en tu contra aparentemente y cuando te sientes en ese hoyo negro que piensas que no hay salida, pero de repente hay algo que te dice sí, hay una manera de salir adelante y cambia todo, incluso cambia la música de la canción. Entonces para mí resulta una canción increíble y que definitivamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Y pues si hay algo positivo que se pueda rescatar en una crisis, creo que sería la mayor disponibilidad al cambio. Se trata de una reacción humana automática ligada al natural impulso de supervivencia de nuestro cerebro. Esta sensación se conoce también como sentido de urgencia, como la llama Kutter en sus 8 pasos para gestionar cambios organizacionales. Él en estos 8 pasos se enfocaba un poquito más en las empresas, los cambios para las empresas, pero definitivamente pueden ser también para la vida en general. El primer paso es crear. Establecer un sentimiento de urgencia o prisa hacia el cambio. Construir el segundo paso, que es formular una coalición rectora. El tercer paso es el formulario. Este siguiente paso hacia el cambio implica desarrollar una estrategia para lograr el cambio. Esto requiere tener un plan y una visión. El cuarto paso es alistarse. Ahora hay que comunicar o presentar la visión o estrategia para el cambio. El siguiente paso es habilitar. Ahora se debe empoderar para que tomen las medidas para incorporar los cambios. El sexto paso es generar. Formular y generar metas de corto plazo y alcanzarlas. Este es el siguiente paso. Sostener. Capitalizar victorias o ganancias para producir mayores resultados. Y el paso final es el instituto. Incorporar nuevos y mejores cambios. En condiciones normales, la necesidad está más subyacente. Unos pocos pueden verla por su experiencia personal. Hay quienes son más persuasivos a estos cambios o a que se necesitan cambios, ya sea dentro de una empresa, dentro del hogar, en uno mismo, en una relación. Hay personas que son un poco más intuitivas en ese sentido, que dicen, bueno, ya no está funcionando la manera en cómo estoy trabajando, voy a realizar un pequeño cambio. No necesitas cambiar totalmente, solo pequeños cambios. Por ejemplo, si tú acostumbras a llegar rayando la hora de tu entrada al trabajo, ¿por qué? Porque decides quedarte dormido un poquito más de tiempo, porque te tardas mucho bañándote y eso hace que te atrases en tu camino al trabajo. Entonces, ¿qué podrías hacer ahí?
Bueno, pues si ya sé que por hacer determinada cosa, por tardarme más bañándome, estoy saliendo tarde y llego rayando a la hora de mi entrada y no me gusta andar a prisa y no me gusta andar en urgencia, voy a delimitar mi tiempo de baño a lo mejor a 10 minutos para que pueda salir un poquito antes de la hora que normalmente salgo y pueda llegar 5 minutos antes a mi trabajo. Esos pequeños cambios son de los que se trata esta oportunidad. ¿Qué te va a dar a ti? Pues más tranquilidad de no llegar a las prisas, de a lo mejor que te dé más tiempo, tengas más tiempo para desayunar, etcétera. Es por eso que en circunstancias de normalidad los gestores de cambio pues se ven en la necesidad de llevar a cabo acciones de comunicación con el fin de concientizar sobre esta necesidad de cambio. Cuando cada persona logra comprender los riesgos de no cambiar, se abre la posibilidad de conversar sobre un futuro mejor. Lo que les explicaba hace rato, ¿qué te puede dar mejor el que tomes que salgas con un poquito más de antelación para tu trabajo? Pues una satisfacción personal, no vas a estar para las prisas, entre muchas otras cosas. Como les decía, la situación de crisis ya ha abierto por sí misma esa posibilidad. La urgencia se instala, pero ahora requiere de acompañamiento, de una escucha atenta y comprensiva que derive paulatinamente hacia una mirada común del presente y del futuro deseado. Los cambios a implantar serán entonces una consecuencia natural derivada de la construcción colectiva, canalizada a través de las aptitudes de escucha, de análisis, de conciliación y planificación de quienes gestionan esa transformación y plasmada primero en acuerdos y luego en realidad gracias al trabajo conjunto. Como les explicaba hace un rato, estos pasos como que van más enfocados a las empresas, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas aplicar en otra área de tu vida. El que puedas aprender dentro de tu empresa a lo mejor esa situación, lo puedes aplicar en diferentes áreas de tu vida y te puede definitivamente llevar a tener mejores resultados. El momento que nos toca encarar es difícil, de eso no hay dudas. Sentimos más que nunca el peso de la responsabilidad sobre que está aquí el cambio, sobre qué podemos hacer. Pero también es un momento que nos exige tener el coraje necesario para liderar en el camino hacia nuestra necesaria transformación. Cada uno de nosotros puede ser parte de la solución si logramos ver a tiempo la oportunidad que nos está brindando la crisis. Siempre que perdemos algo que valoramos, pasamos por un proceso de duelo, sin importar lo que haya sido. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser un divorcio, incluso hasta la pérdida de tu teléfono celular. Por supuesto que podemos vivir un duelo. En tiempos de COVID, no se diga, por estas fechas, hace 4 años, ya comenzaba a estar la incertidumbre primero de qué es el COVID, de si existía o no, de que nos dijeron, ¿saben qué? Resguárdense en sus casas, no pueden salir, y no sabíamos, ¿no? Incluso todavía como que se siente como algo ajeno, como si no lo que pasó hubiera sido en una película o no sé, pero en este caso el COVID pues nos llevó a perder la libertad de movimiento, la libertad de consumo, de ejercicio de la profesión, en muchos de los casos, la libertad del contacto físico con nuestros seres queridos. Definitivamente el COVID es un gran ejemplo de cómo la crisis se puede convertir en una oportunidad y que ahora pues ya lo podemos ver de esa manera, pero cuando estábamos en la pandemia definitivamente había otra cosa que pensar. Pero más adelante vamos a hablar de esas etapas del duelo. Vamos a escuchar otra canción y regresamos. Esto es Odiosa, no te vayas.
Ya estamos de regreso y ahora sí, estamos en el bloque final de este episodio, pero pues vamos a darle inicio a estas etapas del duelo. Como les decía, el cambio o perder algo siempre nos va a representar vivir un duelo. No en la misma medida, por ejemplo, no vas a vivir el duelo de perder tu teléfono que el duelo de perder a un ser querido, pero de que vas a vivir un duelo, lo vas a vivir. Estas 5 etapas del duelo son conocidas gracias a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Estas 5 etapas es la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Cabe mencionar que estas etapas no van en forma lineal, que cuando tú vives un duelo no vas así, ya llegué a la casilla 1, no. A veces puedes empezar por la ira, a veces puedes empezar por otra de las etapas y pues estar regresando, ir y venir de estas etapas, pero más o menos les voy a desglosar un poquito de lo que se tratan. La negación, y se los voy a hacer con el ejemplo del COVID, que estábamos hablando hace un rato. La negación. La negación se trata de ese mecanismo que tiene de nuestro cerebro de decir, no pasó, no es real lo que está pasando, no puede ser, no es así. Y que definitivamente nos pasó dentro del COVID. ¿Qué es lo primero que pensábamos? Esto es un invento del gobierno, esto es un invento para X cosa, para controlarnos y nos negábamos a que fuera real el que existiera una nueva enfermedad de la cual además no teníamos el control ni el conocimiento. La segunda etapa del duelo es la ira. Te enojas con quien se deje. Esta etapa nos lleva también a preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y nos lleva a estar totalmente enojados. Es también una defensa que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo para evitar la tristeza. En el COVID pues también nos pasó cuando ya nos dimos cuenta de que nuestros familiares estaban enfermando y decíamos, es que en el hospital los están matando, es que cómo es posible si nosotros no salimos, ¿por qué nos enfermamos? Empiezan todas esta etapa de todos los porqués. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué? La negociación es la tercera etapa. La negociación se trata de un dar y dar. Si yo dejo de hacer esto, puede que ya no me enferme, ¿no? Y aquí en el COVID lo vivimos también. Si yo no salgo de mi casa, pues no me voy a enfermar. Si yo tomo las medidas, no me voy a enfermar. Posiblemente, pero hubo muchos casos de gente que no salía de sus casas y aún así se enfermó. Esa es la negociación, negociar con la vida. Si yo te doy esto, a cambio tú me tienes que dar. La cuarta etapa es la depresión. Cuando sabes que pasó, cuando sabes que no hay marcha atrás, y entonces ahora sí, empiezas a sentirte triste, empiezas a tener crisis de sueño, empiezas a tener crisis de alimentación también, puede que dejes de comer, puede que no, o que comas mucho, y entonces ahora sí sientes la verdadera tristeza. Y la última fase de estas etapas del duelo es la aceptación. Y de esa sí ya no hay retorno. Llegando a la aceptación no hay manera en la que regreses, definitivamente. Pero la aceptación entonces es, no estoy de acuerdo con lo que pasó, pero ya que me pasó, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué actitud tomo ante lo que me pasó? ¿Voy a dejar que el dolor me haga pequeñita o al contrario? Voy a decidir que voy a crecer a partir de lo que me pasó. Ahí está la oportunidad en la crisis. ¿Qué voy a hacer con lo que me pasó? Y lo pudimos ver también
dentro de esta enfermedad que fue el COVID, o es el COVID. Ya estaba la crisis, ya estábamos intentando pues no contagiarnos. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues no nos quedó más que aceptar que era una realidad. ¿Qué podíamos hacer diferente? Algunos se pusieron a vender cubrebocas, otros se pusieron a crear sus propios geles antibacteriales, algunos los vendieron, otros solo fue para su casa, encontraron mejores maneras de comunicarse con sus seres queridos, nuevas maneras también. Entonces ahí es donde entra la oportunidad dentro de la crisis. La pérdida, el duelo, la crisis pueden ser una oportunidad de llenarte también de empatía y sabiduría si optas por transitar peldaño por peldaño y en conciencia. Si extraes significados y eres honesto contigo mismo y con lo que estás sintiendo, y para eso solo se requiere de una decisión. El cambio desestabiliza, pero requiere que estemos convencidos de que por duras que sean las circunstancias y aunque sintamos desesperación, vamos a sobrevivir. Mientras más conscientes seamos de nuestra vida emocional, más capaces seremos de dirigir nuestra vida. Mientras más inconscientes seamos de nuestra vida emocional, estaremos siempre en manos de los otros y de las circunstancias. Y era lo que les preguntaba antes de irnos a la primera canción. ¿Qué vas a hacer con lo que te pasó? ¿Vas a elegir victimizarte? ¿Vas a elegir sufrirlo? ¿Vas a elegir que la vida te vaya llevando por donde la vida quiera? ¿O te vas a responsabilizar y vas a buscar soluciones y vas a ser creativo y vas a ocupar los recursos que tienes emocionales y personales, los valores que tienes para salir adelante de esa crisis? Entender que la aceptación es una postura activa ante lo que nos ha ocurrido nos pone inmediatamente en una condición protagónica que exige toma de decisiones y posturas vitales. Para llegar a la conclusión de este tema, el aprendizaje de lo vivido que da paso a lo que para mí es el momento que define el final del proceso de duelo es darnos cuenta del regalo. Sí, definitivamente hay regalos que vienen en envolturas muy extrañas, hay regalos que no nos gusta cuando nos los traen, pero que ahí están, que la vida ya nos los dio, y no como premios ni castigos, pero están ahí. ¿Qué vas a hacer entonces con lo que ya te dio la vida? Ese momento en el que tomamos conciencia de que sin el acontecimiento de origen, no podríamos jamás haber generado el espacio para un escenario de nuevas oportunidades. Así que yo te dejo pensando, es momento de responsabilizarte de tu vida, de tomar el total protagónico de tu vida y dejar de culpar a las circunstancias, dejar de culpar a la vida, al universo, en lo que creas, y saber que el único protagonista de tu vida eres tú. Ya sabes, si te gustó, comparte este episodio, puedes calificarlo en Spotify con 5 estrellitas, compartirlo con alguien que quieras que escuche este episodio. También me encuentras en YouTube como @LauraSusanaOdiosa, todo junto, en Instagram como @odiosa_radio y en Facebook como Odiosa. Compártelo. También, pues, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, házmelo saber y con mucho gusto yo lo respondo. Vámonos a la frase final de este episodio y pues bueno, no sin antes agradecerte tu compañía, como cada miércoles, tu escucha activa, y vámonos a esta frase final. El que no está en crisis no cambia. Hay que sentirla
y quedarse lo suficiente dentro de ella para estar seguros que extrajimos el aprendizaje. ¿Quieres que tu vida cambie? Pues métete en la crisis, así participas de tu existencia. La diferencia entre estar y existir es la conciencia. Aunque sea por motivos gozosos, el cambio siempre genera incertidumbre y nos desestabiliza. La vida cambia porque cambia tu rumbo. La palabra crisis tiene dos acepciones. Peligro, sí, pero también oportunidad. Gracias por tu compañía. Esto fue Odiosa. Yo soy Laura Susana. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Adiós.